Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Le habla Saúl Marrero nuevamente con otro video. Hoy es septiembre 30, 2018 y quería compartir con ustedes una palabra, un mensaje que tuve la oportunidad de compartir con unos hermanos de la Iglesia Bautista de Lake Sanders aquí en Mount Dora con su amado pastor Oscar Rojas. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad y por la invitación. Y pensé que esta enseñanza que trata sobre reflejando la imagen de Dios en el matrimonio era de beneficio para ustedes, si están en sintonía en cualquier momento. Y específicamente fue una enseñanza dirigida hacia el varón o al hombre de la casa en el contexto de la relación que existe entre el rol ejercido entre el hombre y la mujer según el diseño establecido por Dios desde la creación. Antes de la caída, los roles y la función, y cuál fue el efecto de estos roles y función, si alguno, después de la caída, y cómo en el Evangelio, en el Nuevo Testamento específicamente, encontramos directrices de cómo llevar a cabo esta clase de relación según el orden de Dios. Así que por importancia, entiendo que es de suma importancia, de primer orden, que nosotros tengamos una referencia bíblica, un entendimiento de nuestro comportamiento hacia nuestra pareja dentro del contexto de la relación matrimonial. Así que quería compartir con ustedes en el nombre de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, una enseñanza. Mis referencias son la Biblia de Estudio Reformada, versión ESV, y también el libro de Teología Sistemática del doctor, teólogo y pastor Wayne Grudem. Muy importante citar referencias, ya que veo muchos pastores, y se los voy a decir así, que no citan referencias. Algunos sí, pero muchos no, y yo me pregunto, y tal vez usted se pregunte, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde este hombre o mujer sacó esta enseñanza? Pues yo sí le voy a dar referencias. ¿Por qué? Primeramente porque es lo ético, lo éticamente justo de hacer. Y segundo porque quiero establecer un modelo para que otros predicadores o personas que quieran enseñar la palabra del Señor tengan un fundamento o un ejemplo para seguir, que es apropiado y es propio. Quería establecer esto y cambiar tal vez, tras tratar de cambiar la cultura, especialmente en nuestras iglesias hispanas, que no muchas veces veo una referencia, se sacan las cosas de la manga, como decimos nosotros tal vez en algunas culturas hispanas, y no tenemos idea de dónde salen estas enseñanzas, como si fueran originales de esa persona, y cuestiono esas cosas. Especialmente hoy en día con el uso del internet, cualquier persona puede bajar un mensaje del internet y quién sabe quién lo escribió. Bueno, el primer punto que quiero establecer en esta tarde es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Y aquí en Génesis es el primer libro de la palabra del Señor. Claro, no fue el primero que fue escrito, pero según el orden canónico, en el Viejo Testamento lo encontramos en primer lugar, y entiendo que es apropiado, no porque yo lo piense, sino que nos da la historia de los comienzos de todas las cosas, y especialmente presenta a Dios como el creador de todas las cosas. Entrona a Dios como el creador de todas las cosas, como el rey, aquel que da una imperativa, da una orden y se hace. Por ejemplo, en el principio dice sea la luz, dice Dios sea la luz, y fue la luz, fue inmediato, no hubo protesta, no hubo libre albedrío, de eso hablaremos algún día, sino que Dios dijo y se hizo. Dios habla y se hace. Y así que Dios fue el que creó al hombre y la mujer como a su imagen y semejanza. Bueno, ¿y qué significa la imagen y semejanza de Dios? Primeramente quiero recalcar, además de lo que han escuchado tal vez, de lo que significa eso, que el hombre es creativo, que el hombre puede comunicarse con Dios. Ahí está mi hija Natalia. Natalia dice hi. Hey. Ok. Parte del video, excusen la interrupción. Así que el hombre, y va mi otra hija Sofía. Ok, dice hi. El hombre, además de ser un ser creativo que ha hecho muchas cosas, como aviones, como botes, lo primero que quiero establecer es que el hombre y la mujer son
iguales en cuanto a la importancia que tienen delante de Dios. En otras palabras, ontológicamente, o sea, la esencia de quién es el hombre y la mujer, pues ambos son alma y no, we're not gonna play around. Thank you. Goodbye. Thank you, sorry. El hombre y la mujer, los dos son alma y cuerpo. Y si usted quiere comprobar eso, bueno, en el Nuevo Testamento nos habla que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, que es tripartita, pero yo difiero con eso. No estoy diciendo que me opongo a lo que está escrito, sino que tenemos que entender que el uso del lenguaje en el griego, el uso del lenguaje como lo utilizó Pablo, como aún Jesucristo lo menciona, los términos espíritu y alma son sinónimos. No son distintivos, sino sinónimos. O sea, el espíritu no es algo diferente al alma. Yo sé que muchos de ustedes le enseñaron eso. A mí también me lo enseñaron. Pero nuevamente, además de hacer referencia a un texto bíblico del apóstol Pablo que menciona espíritu, alma y cuerpo, nadie referencia de dónde sacaron la enseñanza. Por lo tanto, es muy importante que hagamos referencia de la fuente de donde tomamos nuestra información. Y segundo, que hagamos referencia a la historia del desarrollo de las doctrinas que componen las doctrinas del cristianismo a través de la historia. Nuevamente es importante revisar la historia o el proceso de donde se originan estas doctrinas para saber si estas doctrinas verdaderamente sostienen peso, fueron las doctrinas que la iglesia aceptó como de parte de Dios y fueron así transmitidas de siglo en siglo hasta llegarnos a nosotros hoy en día. Con todo respeto, el pentecostalismo no fue la iglesia... Sí, fue el Pentecostés, pero el pentecostalismo, el movimiento carismático que conocemos como hoy en día, no es el inicio de la iglesia. La doctrina de la Trinidad, por ejemplo, estaba establecida antes que el movimiento carismático surgiese. Y muchas personas, lamentablemente, y muchos pastores denunciarían que no hace referencia a la historia de la iglesia. Como si las doctrinas fueran inventadas por ellos, o por el concilio de ellos, o por alguna razón ellos tienen un monopolio a la doctrina cristiana. Y no es así, hermanos, no es así. Así que conforme a la historia de la iglesia, Jesucristo habló sobre alma y espíritu como sinónimos, igual que el apóstol Pablo. Por lo tanto, yo sostengo una dicotomía en cuanto a la creación del hombre. Es decir, el hombre es alma, Dios lo creó, lo formó del barro, formó su cuerpo y sopló hálito de vida. Y dice la escritura que el hombre fue a ser un alma, no menciona espíritu en ese momento, viviente. Y revísenlo en su palabra. Cristo más tarde sí utiliza la palabra espíritu, amarás a Dios con todo tu corazón, alma y cuerpo. Espíritu sí, pero son palabras sinónimas que quieren decir lo mismo para enfatizar la esencia espiritual del hombre. ¿Me van siguiendo? Así que no se dejen llevar porque, somos espiritual mi cuerpo. No. Somos, la iglesia, la posición ortodoxa es que somos cuerpo y alma o cuerpo y espíritu, como usted mejor quiera referirse a la dimensión espiritual del hombre, que sí refleja la imagen de Dios. Hablando de la imagen de Dios, estamos hablando del carácter de Dios. O sea, ¿quién es Dios? Sabemos que la escritura nos enseña que Dios es santo. Y no solamente es santo, Dios es 3 veces santo, subido a la tercera potencia. Él es santo, santo y santo. Usted y yo somos santificados en el Señor, somos separados, pero Dios es el único ser que es tan y tan santo que solamente Él es Dios. Entendamos eso. Así que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es alma y cuerpo. El hombre y la mujer la misma importancia delante de Dios. Y el hombre más importante son portadores o son reflectores de la imagen de Dios. Y la imagen de Dios habla del carácter de Dios, la santidad de Dios. Así que el ser creado en la imagen de Dios significa que tenemos el carácter, la esencia de Dios en nosotros. Esa dimensión espiritual, ese carácter o la esencia de quienes somos como personas que dan testimonio de que el Creador nos hizo y que hay un Creador. Por lo tanto, Dios nos llama a cuenta y tenemos que rendirle cuentas a Dios
simplemente por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios escogió que usted y yo como seres humanos lo representásemos a Él. Por lo tanto, Dios nos va a pedir cuenta y nos pide cuenta de nuestras acciones, de cómo nos comportamos, de cómo reflejamos su imagen o su gloria aquí en la tierra. Así que ser creado la imagen de Dios quiere decir que somos creados a la semejanza de la naturaleza del carácter de Dios. Y esa perfección la vemos en Cristo Jesús, que viene siendo el segundo Adán. Bueno, así que somos igual. Ontológicamente el hombre y la mujer en importancia somos igual, no hay distinción. El hombre y la mujer valen igual y ambos reflejamos el carácter de Dios. Somos portadores de la imagen de Dios. Ese es el primer punto. Dentro de este orden de creación vemos que literalmente el hombre es creado primero. ¿Por qué Dios crea el hombre primero? Bueno, simplemente usted tal vez sabrá la respuesta: porque Él quiso. Y esto habla también de un aspecto de la soberanía de Dios, que Él decide hacer lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque le place hacerlo. Porque Él le place hacerlo. Y hablando de Dios, estamos hablando de Dios como Dios Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Hablamos de la doctrina de la Trinidad. O sea, que Dios es un ser que se manifiesta en tres personas. Nuevamente, un ser que se manifiesta en tres personas. Estos tres son uno. ¿Ok? Un ser que se manifiesta en tres personas. ¿Ok? Espero que les haya gustado mi ilustración aquí con mis manos. Así que Dios vive en armonía entre sí mismo. Y el Dios crear al hombre, quise decir eso sobre la Trinidad antes de continuar. Me disculpan por eso, pero quise introducirlo antes de continuar. El hombre es creado primero primeramente porque Dios le plugo, y segundo, porque Dios está estableciendo y está diciendo algo. Dios está diciendo que el hombre va a ser el representante de la humanidad o de la raza humana. Y así se utiliza a Adán en las escrituras como ese representante, como ese símbolo de la raza humana. Esto tiene implicaciones muy importantes para ti y para mí, hablando del pecado, de las consecuencias del pecado y etcétera, que más luego podría tocar. Y también nos habla, el ser creado primero, habla de su rol de liderazgo, escuche bien, en la familia y en la iglesia. En Génesis nos habla de su rol primordial en la familia. Adán es el líder o la cabeza. El apóstol Pablo hace referencia a este orden de creación para establecer su doctrina como fundamento a la iglesia del Señor, del que el hombre es la cabeza del hogar o el líder del hogar, líder del esposo y la familia. Yo sé que a un hermano no le va a gustar esto. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo caído en donde las doctrinas humanistas, feministas han entrado a la iglesia y han querido reinterpretar lo que Dios ha establecido. Amados hermanos, no se confunda, no se mientan, no permita que el diablo los engañe. Dios ha hablado y su palabra es pura y santa. No tengamos cuidado de no reinterpretar la Biblia a través de esos ojos seculares del siglo XXI con posiblemente una mentalidad machista, misoginista o feminista. Dios no es ninguno de los dos. Dios es santo. El querer acusar a Dios o decir o tratar de redefinir lo que Dios ha establecido es básicamente un acto de rebeldía contra la imagen de Dios. Es un acto de oposición contra la naturaleza de Dios misma, contra la santidad de Dios. Así que tengan mucho respeto y mucha reverencia a Dios. Muchas veces decimos que a Dios se le dé reverencia, que Dios es santo, gloria a Dios, amén. Pues mire, amados hermanos, una manera de honrar la reverencia y atribuir gloria y reverencia a la santidad de Dios es que usted reverencie, acepte, usted permita que Dios hable como Él es y no trate de taparle la boca a Dios. No trate de distorsionar aquello que Dios ya ha dicho claramente en su palabra. No trate de culturalmente manipular la revelación de Dios a su conveniencia, a su feminismo, a su machismo.
¿Qué muchos problemas tenemos en la iglesia en el día de hoy? Porque es exactamente lo que pasa. Es la manipulación que ocurre en las iglesias, en los mensajes, en donde reinterpretan la Biblia conforme a filosofías del mundo. Conforme a filosofías mundanas, satánicas. A través del materialismo. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Y tenemos personas entonces yéndose en contra del orden de Dios porque ignoran las escrituras, sea por voluntad propia, porque desean hacerlo, ignoran lo que dice, o no les importa, no tienen reverencia a Dios y quieren hacer lo que les da la gana. Y amados hermanos, nuestro Dios merece mucho más respeto que eso, ¿sabe? Así que tengan mucho cuidado y revise sus posiciones teológicas o doctrinales. Y asegúrese, es mi consejo, que éstas estén alineadas al carácter de Dios, a lo revelado por Dios, y no usemos excusas baratas como Dios me lo reveló a mí, que esto es así y usted no. Eso son charlatanería, excusas baratas, déjese de eso. Haga exégesis, practique métodos de interpretación bíblica que son correctos, que se han utilizado a través de los siglos, y déjese de eso que Dios me lo reveló para su conveniencia. Especialmente cuando contradice lo revelado por Dios. Dios ha hablado por sí mismo y está en su palabra. El hombre es quedado primero, como dije, muestra liderazgo. Dios quiere comunicar que el hombre es líder en su casa y en la iglesia. Pablo no permite que la mujer enseñe en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que el hombre es la cabeza del hogar. ¿Por qué lo dice Pablo así? Porque el hombre fue creado primero. Esto tiene que ver con la creación, amados hermanos, del creador que es Dios. Mujeres pastoras, no. La Biblia enseña totalmente en contra de eso. ¿Por qué usted como iglesia, amada hermana, si es pastora? Dios se lo prohíbe. Usted puede enseñar en su casa. Usted puede enseñar a las damas, sí. Usted puede enseñar a los hijos, a los jóvenes, está bien. Pero Dios dice que no le permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, ni en el hogar, ni en la iglesia. ¿Por qué? Nuevamente porque el hombre fue creado primero, y porque dice, según el apóstol Pablo, con su autoridad de parte de Dios apostólica verdadera, no como estos charlatanes, como el Guillermo Maldonado y otros por ahí, que tienen títulos que honestamente ellos mismos se los inventan y los definen. Perdón. Prohíbe que la mujer ejerza liderazgo porque ella fue engañada primero. Permiso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No es feminismo, no es machismo, no es que en esa cultura pues el hombre dominaba. No, mi amado hermano, escuche bien el argumento del apóstol Pablo, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. El hombre fue creado primero, nada tiene que ver con machismo ni cultura. No es la apelación del apóstol Pablo para justificar este argumento, esta doctrina. Dejémonos de cosas. Usted es cristiano, pues seamos cristianos de la palabra, no por cultura o denominación. No, amado hermano. Seamos cristianos justos a lo que dice la Escritura. No tratamos de transgiversar lo que dice. Así que es fuera de orden que una mujer sea pastora en la iglesia. Punto y se acabó. Si no le gusta, usted tiene un problema con Dios, no conmigo. Espero que no tenga conmigo porque mi intención no es ofenderla, sino enseñarle la palabra de Dios. Si usted es un caballero que está opuesto a la enseñanza bíblica, nuevamente usted revise lo que dice la Escritura, lea, relea y órele a Dios. Amén. El propósito de la mujer, que fue tomada del costado de Adán, fue hacer ayuda idónea. Y como dijo un hermano, ha dicho por ahí, no demonia. Es una broma. Ayuda idónea significa una relación complementaria. Y esto es cuando Dios crea a la mujer. El hombre, dijo Dios, no es bueno que esté solo. Tampoco él podía cumplir con el mandato de Dios de fructificar y multiplicarse en la tierra. El hombre por sí mismo, sea mujer, en este caso el hombre, mujer o hombre, por sí mismo no pueden reproducirse. No pueden hacerlo, procrearse. No sucede una reproducción genética a menos que se una la aportación del hombre y de la mujer, el óvulo y el espermatozoide.
Dicho sea de paso, este orden de creación de hombre y mujer no incluye a Adán y otro Adán, o era Eva y otra Eva. Esto excluye explícitamente relaciones homosexuales. La relación homosexual está en contra, es una relación en rebeldía contra el orden de Dios, el orden creativo de Dios y contra Dios mismo. La creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios también nos habla de la santidad de Dios, de la armonía que existe entre Dios mismo, y también nos habla que esto es lo que Dios ha aprobado y ha concebido como bueno. Dios, amados hermanos, es que determina, es el agente moral que determina lo que es bueno y lo que es malo, no es usted ni yo. En una sociedad secularista van a decir que ellos son los que dicen esto es bueno y esto es malo. Pero me escucho decir el profeta Isaías que tengamos cuidado a los que le dicen a lo bueno malo y lo malo bueno. Eso está sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque la ciencia, la filosofía ha tomado el lugar de la palabra de Dios. La cultura ha querido suplantar el consejo de Dios. Y esto nos habla de la santidad de Dios. Y para aquellos que piensan que la santidad de Dios es solamente la vestimenta, o que si tenga barba, por favor, es mucho más que eso. Es mucho más que un concepto legalista. La santidad de Dios se refleja en el orden de la creación y lo que Él ha establecido, ha pautado y lo que Él ha dicho sobre las cosas. Así que la relación entre hombre y mujer, habiendo sido creados en imagen y semejanza de Dios, excluye la relación homosexual. La excluye. Eso es pecado contra Dios. La relación entre el hombre y la mujer debe ser una relación amorosa, íntima y armoniosa, como existe entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que hubo una caída. El hombre y la mujer fueron creados perfectos. No hubo pecado en ellos. ¿Tienen una voluntad? Sí, tenían una voluntad. ¿Decidieron pecar? Sí, decidieron pecar. Pero eso fue antes de la caída. Pero después de la caída, la Biblia nos enseña que usted y yo, que Adán es nuestro padre. Y por lo tanto engendramos una naturaleza pecaminosa. Porque cuando Adán y Eva engendraron hijos, fue después de la caída, no antes. La imagen de Dios en ellos había sido manchada. Igualmente que la imagen de Dios en nosotros está manchada, está distorsionada. Por eso ni usted ni yo podemos hacer un juicio perfecto. Porque tenemos, a pesar que tenemos una parte buena, que es la imagen de Dios en nosotros, es de una manera manchada, distorsionada. Entendamos esto. En la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús, Dios desea que esa armonía que existe en el Padre y el Espíritu Santo, esa intimidad, ese amor que conecta, que presenta el ser de Dios, sea reflejado en el matrimonio. Dios desea que ese sea el modelo, que nosotros podamos expresar la imagen de su gloria. Por lo tanto, el título de esta enseñanza es reflejando la imagen de Dios en el matrimonio. Y he dicho otras cosas al respecto para aprovecharme, porque esto tiene que ver con eso también. El hombre sin la mujer no puede cumplir con el propósito de Dios procreativo de Dios y gubernamental establecido por Dios en Génesis 1:28. Para poder el hombre fructificar y multiplicarse, no puede hacerlo sin una mujer. Dama, tú eres importante. Dios te llamó a ser parte del cumplimiento del propósito de Dios. Ante Dios, tú y el hombre somos iguales en valor. Sin embargo, nuestros roles son muy diferentes. Lo vemos en la caída, por ejemplo. La mujer da a luz, el hombre no da luz. Biológicamente es imposible. Así que no confundamos nuestras distintivas, las distintivas que existen en nuestro rol como hombre y mujer, en una cosa de desigualdad. Mujer, hombre, eso no es lo que significa. Usted como mujer, por ejemplo, tiene un poquito más de estrógeno que el hombre. Los dos tienen estrógeno, los dos tenemos testosterona. El hombre tiene un porcentaje mayor que usted. Pero porque uno tenga un porcentaje de uno y la otra, eso no significa que no sean iguales. Ambos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios.
respetemos que Dios ha asignado roles particulares en el sentido biológico, como en la procreación de hijos, y también en el sentido espiritual. Cuando hablamos el orden de Dios en la iglesia, no utilicemos estas distintivas como puntos de conflicto o interpretemos eso como desigualdad, sino celebremos esto. Abracemos nuestra identidad en Cristo Jesús. Abracemos, démosle gracias al Señor. Seamos reverentes a Dios. Démosle gloria a Dios. A nosotros entender nuestro propósito, nuestro rol matrimonial como hombre y mujer, como así Dios lo ha establecido. Confiemos en Dios. ¿O acaso usted no confía en Dios? O sea, confiamos en Dios para que nos salve, para la salvación, pero no confiamos en Dios, lo que han dicho acerca de roles individuales en cuanto al matrimonio, el orden en la familia, en la iglesia. Eso es una paradoja para mí. Porque una paradoja, perdón, pues no entiendo por qué los cristianos muchos son así. Y no quieren aceptar esto. Que no. ¿Por qué? Porque tienen mucha cultura. Tienen mucha filosofía externa. Y no lo establecido por Dios. Hermano, eso está fuera de orden, ¿verdad que sí? El tener filosofía, perspectivas culturales por encima de la palabra de Dios, mi hermano, esa es manipulación. Ese es el diablo, Satanás disfrazado, ¿sabe? Tenga mucho cuidado de que usted no sea un agente de Satanás en los altares, sea por ignorancia o porque quiere serlo. Así se lo dije, perdone, con amor, pero se lo voy a decir así. Ya que muchos pastores y predicadores no hablan de esto y no entiendo por qué. Es verdad que no entiendo por qué. Esta es la primera parte, no quiero continuar, voy a continuar con la segunda parte en la introducción del pecado original, para que no se me cansen. Dios me les bendiga, si los amo en Cristo y porque los amo, les enseño. Y de gratis, no cobro, no me tiene que mandar dinero, mi deseo no es ser famoso, no es tener un título como apóstol, no, eso no me interesa. Mi deseo es que usted sea edificado, mi amado hermano, y conozca la palabra de Dios. Esto lo escribí yo, dicho sea de paso, con la referencia, pero fue escrito por mi persona, para la gloria de Dios. Que sea de bendición y continuar con la segunda parte. Hasta pronto. Dios me le bendiga. Pasen buen día.